Con todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos. Bienvenidos. Un gusto estar aquí con ustedes. Nosotros somos quienes vamos a dar este curso, estas capacitaciones sobre derechos enfocado a ustedes que son artistas, gestores culturales, para que puedan conocer y poder vivir cotidianamente esto que es tan importante como la normativa y los derechos, ¿no? Que todos tenemos y muchas veces no sabemos utilizar. Mi nombre es Mateo Fierro, soy estudiante de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, me encuentro cursando el 8º semestre y pues eso en cuanto a mí, para que sea corta mi presentación. Entonces, ahorita ya vamos a empezar. Por favor, si me ayudan compartiendo las diapositivas. ¿Podrían dejarme compartir las diapositivas, por favor? Ya, dame un segundito. Muchas gracias, ya puedo compartir. En confirmar que sí pueden ver la pantalla, por favor. Sí, sí se ve la pantalla. Sí, afirmativo. Está bien, gracias. Ya, muy bien. Bueno, como les decía, bienvenidos a todos. Cualquier pregunta que tengan, por favor, si es que es posible, la mandan por chat y al final de cada intervención les ayudamos respondiendo. Igualmente, si tienen alguna cosa que agregar, algo que deseen decir, levantan la mano y lo dicen nomás. En este sentido, vamos a empezar. Primero que nada, hablar un poquito sobre los derechos. La ONU señala que los derechos humanos parten del concepto de que todos los seres humanos nacen libres de iguales en dignidad y derechos. Esto en teoría debería funcionar así, pero sabemos que esto es más teoría, ya que todos nacemos con diferentes condiciones, diferentes necesidades en diferentes lugares, y no todos tenemos el acceso a los mismos elementos y herramientas que nos pongan en igualdad de condiciones. Este es el caso de la información y los conocimientos. Es por esto que nosotros como estudiantes de Derecho de la Universidad Central, junto con el núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha, queremos hacer llegar a ustedes esta información para que como artistas tengan estas herramientas que les van a servir seguramente en su día a día y que son muy importantes porque todos tenemos en cuenta que sí, yo tengo derechos, pero muchas veces no sabemos cómo utilizarlos, no sabemos cómo estos funcionan bajo la normativa de nuestro país, bajo quizás la normativa internacional también. Entonces, esta es la idea, poder llevar a ustedes esta información para que ustedes puedan hacer uso diario de esto. En este sentido, conocemos que el derecho está en todas partes, en todas nuestras actividades como seres humanos que vivimos dentro de una sociedad. Es trascendental en nuestra vida diaria. Por ejemplo, desde que nos despertamos y prendemos la luz, está el derecho aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque para que llegue la luz a nuestras casas, existe una normativa jurídica que permite que esto sea así.
una normativa jurídica que tiene reglas específicas para que esto sea así, desde los derechos internacionales y la Constitución, que hablan de que todos debemos tener acceso a los servicios básicos, ¿no? Hasta las leyes y normas que van a decir cómo deben llegar estos, qué autoridades deben regir los sistemas de los servicios básicos, etc. En efecto, existen diferentes tipos de artes. No, déjalo en la anterior, porfa. Diferentes tipos de artes que nos vamos a enfocar nosotros y todos estos vamos a socializar con ustedes en distintos aspectos del derecho, ya sea desde la vista del derecho laboral, por ejemplo, que es muy importante, ya sea desde la vista de propiedad intelectual, en distintas artes, como es de las artes escénicas, las artes plásticas, la música, la escritura, entre las demás, todo, específicamente lo que es arte y gestión cultural. Todos hemos probablemente escuchado sobre los problemas legales, por ejemplo, que ha tenido Taylor Swift, que son de problemas en cuanto a propiedad intelectual. Entonces, de todo este tipo de cosas nosotros vamos a hablar para que ustedes puedan conocer y hacer uso de esta información. En efecto, ahora sí, pásale por favor la diapositiva. Vamos a empezar recordando ciertos hechos y acontecimientos históricos que nos han hecho llegar a que se proclamen ciertos derechos y que se reconozca en sí la dignidad humana para que actualmente tengamos las leyes y las normas que tenemos. Puesto que debemos recordar que se han requerido grandes luchas, revoluciones, eventos sociales que poco a poco han hecho que se vayan reconociendo estos derechos y que tengamos lo que actualmente tengamos, a pesar de que aún nos queda un gran camino por delante y eso supongo que todos lo hemos notado, ¿no? En este sentido, pásale por favor la diapositiva. Vamos a empezar hablando de la conquista de Babilonia. Ya. Esto sucedió en el año 539 a.C. Y es muy interesante, ya que cuando los ejércitos de Ciro el Grande llegaron a Babilonia, a la ciudad de Babilonia, después de la conquista marcaron un gran avance para la humanidad, ya que aquí se liberaron esclavos, se declararon que todas las personas tenían derecho a escoger su religión y se estableció la igualdad racial. Esto entre otros cuantos derechos y, bueno, que en ese tiempo no eran como tal derechos, sino más declaraciones que se grabaron en un cilindro de barro que actualmente se conoce como el cilindro de Ciro. Este es un documento antiguo que se ha reconocido en la actualidad como el primer documento que habla de derechos humanos en el mundo. Por eso es tan trascendental e importante, ya que para la época esto fue súper revolucionario, digamos, ¿no? Porque hasta entonces no se reconocía prácticamente ningún derecho, simplemente existía cosas como la esclavitud, existía todo tipo de aberraciones y no se reconocía de ninguna manera la dignidad humana. Actualmente, si desean leerlo, está traducido a los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, incluyendo el español, y sus disposiciones son análogas a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya vamos a ver próximamente. Pásale, por favor. La diapositiva, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la Carta Magna. Esto se dio en el año 1215, obviamente ya después de Cristo. Esta fue la influencia primitiva más significativa en el proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual en el mundo de habla inglesa y también en el mundo en general. Recordemos que las constituciones son muy importantes respecto a cada país y estado para declarar los derechos. De esto también ya vamos a hablar a continuación. ¿Cómo se dio esto? En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un sinnúmero de tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, sus propios súbditos lo obligaron a firmar lo que se llama Carta Magna. Esta enumera lo que después de algunos años vino a ser considerado como derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos a ser libres y poseer,
además de heredar las propiedades, y que se les protegiera de impuestos excesivos. Se estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse, por ejemplo, y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. Esto es muy importante porque previamente a esto, los monarcas, los reyes, hacían prácticamente lo que querían. No tenían como que un lineamiento para seguir, para hacer las cosas. Simplemente, digamos, no le gustaba algo, no le caía bien una persona, la podían mandar a matar o encarcelar, entre otras cosas. El rey hacía lo que quería. Hasta este punto en que esta Carta Magna empezó a poner lineamientos y a constituir incluso un punto crucial en la lucha para establecer las libertades. Cámbiale, por favor. Ya. Ahora bien, todos conocemos la Revolución Francesa, sucedió en 1789, fue muy importante, y aquí se declaró, se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta se convirtió en un legado fundamental para lo que hoy son los derechos. Sin embargo, obviamente tuvieron muchos problemas. Esta sociedad todavía era bastante machista, por eso se dice Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No se consideraba mucho a la mujer, además de que fue una revolución prácticamente burguesa, no fue como que en estos derechos se los reconocía en sí a todo el mundo, sino que más que nada era para quienes tenían cierto poder económico y social. Este documento se dio para difundir en la comunidad política la primera constitución de Francia y representa la primera versión impresa de este texto. Recordando un poco de historia, en 1789 el pueblo de Francia causó la abolición de la monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la primera República Francesa. A través de esta ya se dio una asamblea, ¿no? No sé si recuerdan. Dentro de esta declaración podemos encontrar que se definen derechos naturales e imprescriptibles como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Y bueno, ahora voy a hablar un poco de algunos artículos de esta declaración que me parecen bastante interesantes y que incluso han prevalecido hasta hoy en día. Por ejemplo, el primer artículo nos habla de que los hombres nacen y permanecen iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un precepto que existe incluso hasta hoy en día, que nos habla de que, por ejemplo, mi derecho puede ir tan ampliamente como yo desee mientras no afecte a otra persona. Además, del artículo segundo nos habla de que la final de cualquier asociación política es la protección de derechos naturales e imprescriptibles del hombre. También tenemos el artículo cuarto, que nos habla de que la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. De nuevo, lo que ya hablamos, mi derecho va hasta donde no afecte a otra persona. También el artículo 7 nos habla de que ningún hombre puede ser acusado o arrestado salvo los casos determinados por la ley y en la forma determinada por esta misma. El artículo 9 nos habla que todos los hombres se consideran inocentes hasta no ser declarados culpables. Esto también continúa hasta hoy en día. Y el artículo 12 que nos habla de que la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública, lo que actualmente consideramos como el Estado. Este Estado que debe defender nuestros derechos y garantizar que estos se cumplan. De esto también ya vamos a hablar, de cuál es el papel fundamental que tiene el Estado respecto a nuestros derechos, a los derechos de los artistas, para proteger, por ejemplo, la propiedad intelectual, las obras que yo hago, para que estas sean mías y yo pueda recibir el crédito de lo que yo he hecho. Esto sería por mi parte. Si tienen alguna duda, si no, continúa mi compañero. Bueno, gracias, Mateo, por darme paso ya a mi exposición. Buenas tardes con todas, con todos. Mi nombre es Evelyn Amaya. En este caso yo voy a hablarles un poquito acerca de
los derechos humanos. Vamos a empezar primero hablando de un poco acerca de la historia de Mahatma Gandhi, que fue uno de los defensores de los derechos humanos. Gandhi decía que la no violencia no es una prenda que uno se pone o quita a voluntad. Su lugar reside en el corazón y debe ser una parte inseparable de nuestro ser. Mahatma Gandhi fue uno de los defensores de estos derechos humanos. Fue abogado, pensador, activista y político hindú. Es ampliamente reconocido como uno de los más grandes líderes políticos y espirituales del siglo XX. Honrado en la India como el padre de la nación, también fue pionero y practicó el principio de Satyagraha, que fue la resistencia a la tiranía a través de la desobediencia civil masiva, pero sin violencia. Mientras lideraba campañas a escala nacional para poder mitigar la pobreza, expandir los derechos de las mujeres, poder crear armonía religiosa, étnica y eliminar las injusticias del sistema de castas, que este sistema de castas era, bueno, consistía en la clasificación de las mezclas interraciales en el periodo colonial, entre blancos, negros, indios, y de la cual se derivaba la atribución de derechos y deberes según el grado de pureza de su sangre. Entonces Gandhi aplicó de forma suprema a los principios de la desobediencia civil, no violencia para liberar a India del dominio extranjero. Con frecuencia fue encarcelado por sus acciones, a veces durante años, pero consiguió su meta en 1947, que fue cuando India consiguió por fin su independencia de Gran Bretaña. Debido a su grandeza se le llama Mahatma, que significa gran espíritu. Los líderes de derechos civiles mundiales, desde Martin Luther King hasta Nelson Mandela, han reconocido que Gandhi como una fuente de inspiración en su lucha para poder conseguir la igualdad de los derechos para su gente. ¿Puedes cambiarle de diapositiva, por favor? Bueno, Mahatma Gandhi inició su movimiento de no violencia en 1906. Se impulsó a la llamada Ley Negra, dando inicio a su movimiento de activismo y resistencia con no violencia. En 1915 regresó a la India, Gandhi viajando desde ese momento por todo el país para poder conocer cuál era la realidad de su pueblo indio, bajo la corona británica. Bueno, esta ley negra era una realidad ahí también, ya que obligaba a todos los indios de 8 años en adelante a inscribirse ante las autoridades inglesas y a llevar consigo una tarjeta de identidad con sus huellas dactilares. Bueno, por toda esta serie de circunstancias es que Mahatma Gandhi logró un cambio político, un cambio social, cultural, que resultó en esta independencia de India el 14 de agosto de 1947, como ya les había mencionado. Los británicos cedieron, ya que debían reorganizar su propio país tras la Segunda Guerra Mundial, pero el territorio de la India fue dividido en dos, la India con mayoría hindú y Pakistán con mayoría musulmana. Gandhi siguió luchando entonces en busca de esta reconciliación entre ambos fragmentos sociales y la reintegración de la comunidad. El 30 de enero de 1948, Mahatma Gandhi fue asesinado, pero durante su lucha él fue preso político en varias ocasiones y recurrió como mecanismo de lucha a la huelga de hambre. Con el tiempo se volvió en la gran inspiración mundial para todos los movimientos no violentos, para los derechos civiles y el cambio social, económico y político. Toda su vida adulta permaneció comprometido con sus creencias en la no violencia, incluso bajo condiciones opresivas y frente a retos aparentemente infranqueables. El principio de la no violencia, también conocido como la resistencia pacífica, rechaza el uso de la violencia física para poder lograr un cambio social o político, a menudo descrita como políticas de la gente común. Esta forma de lucha social ha sido adoptada por poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas por la justicia social. ¿Me ayudan cambiando, por favor? Gracias. Dentro de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, esta carta es el instrumento constituyente de la organización que determina los derechos y determina las obligaciones de los Estados miembros y establece los órganos y procedimientos de las Naciones Unidas en su calidad de tratado internacional.
La Carta codifica los principios fundamentales de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los estados hasta la prohibición del empleo de la fuerza en las relaciones internacionales en cualquiera forma que sea incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Esta Organización de Naciones Unidas fue fundada el 24 de octubre de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de Naciones Unidas y tiene un propósito que es el mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad que éstas sean basadas en el respeto, el principio de la igualdad de los derechos y el de la libre determinación de los pueblos. De igual forma, cooperar en la solución de los problemas internacionales que son de carácter económico, social, cultural o humanitario. En el estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como servir como eje para poder armonizar estos esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Sus principios se basan en la igualdad soberana, sobre todo sus miembros, en el cumplimiento de la buena fe de estas obligaciones contraídas por sus mismos miembros, de conformidad con la Carta, el arreglo pacífico de sus controversias internacionales, sin poner en peligro, obviamente, la paz, la seguridad internacional ni la justicia. De igual forma, no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra cualquier Estado. ¿Le cambian, por favor, la diapositiva? Ya, y como último tema que yo les voy a mencionar, voy a hablar un poquito acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de estos Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de absolutamente todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron estas libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas puedan vivir su vida en dignidad, en igualdad, en libertad. También la Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas, que acababa de establecer el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad que se fueron cometidos durante toda la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, son la base de la paz, de la justicia. Y la declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que absolutamente nadie puede arrebatarnos estos derechos, estas libertades. Los derechos también que se incluyeron, siendo la base del derecho internacional en los derechos humanos. Actualmente esta declaración sigue siendo un documento vivo y es el documento más traducido del mundo. ¿Le cambian la diapositiva, por favor? Ya, estos derechos humanos entonces son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado y estos derechos universales son totalmente inherentes a todos nosotros, con independencia de nacionalidad, género, origen, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como son los derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho al trabajo, a la salud y a la libertad. Estos derechos humanos tienen también sus principios, que son universal e inalienable. Universal porque esto supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos. Este principio, como se recalcó primero, es la Declaración Universal de Derechos Humanos y se repite en numerosas convenciones, declaraciones, resoluciones. Y los derechos humanos son inalienables porque no deberían suprimirse, a excepción de situaciones concretas o conforme a un procedimiento previamente adecuado. Por ejemplo, el derecho a la libertad podría restringirse únicamente si una persona es declarada culpable de un delito por un tribunal de justicia. De igual forma, el principio que es indivisible e interdependiente. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, ya que esto significa que es un conjunto de derechos que no pueden disfrutarse plenamente sin nosotros.
por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, de los derechos sociales, de los derechos culturales. De igual modo, la violación de estos mismos derechos puede redundar negativamente en los siguientes derechos. Equitativo y no discriminatorio, ya que la no discriminación trasciende todo el derecho internacional de derechos humanos. Este principio está presente en los principales tratados de derechos humanos. Asimismo, supone el tema central de los instrumentos fundamentales, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas estas formas de discriminación que existen de forma racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Estos estados tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y cumplir todos estos derechos humanos. Eso en lo que yo puedo aportarles a ustedes. A continuación, mi compañera. Perdón que interrumpa, por favor, si hay ahí una persona que está con el micrófono encendido, por favor apagale. Gracias. Jack tu pizza, por favor. Listo, Mateo, ¿se me escucha? Pueden confirmar. Sí, compañero, sigue adelante. Sí, por se favor. escucha. Ya. Muy buenas noches con todos los asistentes. Mi nombre es Mauro Tipán, estudiante de la Universidad Central del Ecuador y actualmente estoy cursando el 8º semestre de la carrera de Derecho. Asimismo, quiero darles la bienvenida a este gran evento de capacitación, esperando que el conocimiento que les vamos a brindar sea de gran ayuda para ustedes y les auguro muchos éxitos en este periodo de capacitación. Bueno, una vez abordados los antecedentes, ahora vamos a hablar sobre los derechos subjetivos. Bien, ¿qué son los derechos subjetivos? Bueno, los derechos subjetivos, en palabras simples, son todos aquellos derechos que nosotros como personas tenemos, los mismos que están reconocidos en las leyes, códigos, convenios, tratados internacionales, etc. Lo que nos permite hacer estos derechos en sí, primero, es hacer valer nuestros derechos como tal, y asimismo limitar que terceros atenten contra estos derechos, y en el caso que atenten, exigir ante una autoridad competente que se respete estos derechos. Asimismo, dentro de este tema, también tenemos una importante clasificación de los derechos subjetivos. Por un lado, tenemos los derechos subjetivos internos o propios, que prácticamente se refiere a aquella facultad que tenemos nosotros como personas para actuar. Por ejemplo, nosotros como personas tenemos ese derecho a la libre expresión, por lo cual lo podemos hacer valer, pero sin abusar o atentar contra terceros. Eso sería un ejemplo para este tipo de derecho subjetivo propio. Por otro lado, también nos dice que se clasifica en derechos subjetivos ajenos o externos. Bueno, básicamente esto se refiere a aquella facultad que tenemos nosotros como personas en caso que se vulnere algún derecho nuestro de poder exigir ante la autoridad competente para que se respete tal derecho. Un claro ejemplo puede ser cuando una persona reproduce o copia sin autorización del autor una obra, ya sea esta artística, musical o literaria. Entonces, nosotros tenemos la facultad de poder exigir ante una autoridad competente que se nos reconozca este derecho patrimonial, es decir, a obtener una justa retribución por la explotación efectiva de tal obra. Puedes cambiarle de diapositiva. Una más. Cámbiala ahí. Ya. Ahora bien, ¿quiénes tienen estos derechos? Bueno, en este Disculpa, una consulta. Yo siento que es todo lo que están diciendo, lo están diciendo súper rápido. Y, por ejemplo, ahorita tú hiciste una referencia y pasaste la diapositiva en donde estaban las cosas que habías dicho. ¿Sería posible que puedan hacer su explicación de una manera más pausada, ya que no todos tenemos conocimientos en derecho y sería como chévere poder irlos pensando más que solo recibirlos? Por favor. Ya.
Ya listo. Muchas gracias por tu sugerencia. Entonces, vamos a, cada vez que alguien tenga una pregunta, como dijeron nuestros expositores al inicio, pueden levantar la manito o hacerla por el chat, ¿sí? Para tener una continuidad. Muchas gracias. Ya, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, la pueden realizar y yo les podría ir especificando de qué se trata la cuestión. Muy buenas tardes. Un abrazo rompecostillas a todos mis amigos y amigas de la cultura y también a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. No sé si puedas contestarme, Mauro, en la parte anterior, los derechos de la naturaleza. Como estamos inmersos acá en Rumiñahui en un proyecto cultural ecoturístico, quisiera saber si tú puedes ayudarme con eso. Gracias. Ya, o sea, los derechos que tiene la naturaleza, ¿a eso te Sí, los refieres? derechos para la naturaleza. En la parte anterior de la expositor, el expositor anterior, la expositora, no pudimos preguntarle. Entonces quisiera que me ayuden con eso, que hablen también sobre los derechos de la naturaleza. Ya. Eh, Sí, Mateo. si me dejas hablar, bueno. Ya. Como tal, en nuestra constitución, que es bastante revolucionaria, incluye derechos de la naturaleza y esto es muy importante porque no existe en otra constitución en el mundo una constitución que incluya la naturaleza. Aquí se reconoce y garantiza dos derechos fundamentales dentro de nuestra constitución, que es el respeto integral a su existencia y la restauración. Conocemos, por ejemplo, el caso que sucedió recién de lo que se regó el crudo en la Amazonía. La empresa que estaba encargada va a tener que hacer la remediación para esto, la restauración. Aunque esto está un poquito fuera del tema que estamos tratando, que es los derechos respecto a los artistas y a la gestión cultural, pero bueno, está bien, cualquier duda nosotros, mientras podamos Te hago responderla. notar, Mateo, que esto está en el 1 y el 2 que nos dieron ayer. El de dentro de la cultura está tomado en cuenta el ecoturismo y el turismo en una parte de la cultura. Claro, claro, es Entonces, por eso es lo que importante. hago la pregunta. Sí, Y, sí, y muchas gracias también, por la pregunta. la primero que era, que dijiste, restauración, y lo otro. Es en sí el respeto integral a su existencia y la restauración. Esto Respeto, también se lo puede encontrar en el Código del Ambiente, a su si es que desea existencia. conocer más. Ya, muchas gracias. Ajá. Y bueno, si desea, yo después también puedo pasarle un poco de información. Ya, No, muchas no tendría gracias. ningún problema. De nada, con gusto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda antes de continuar con la siguiente diapositiva. Cámbiale de diapo, Mateo. Ya. Bueno, ahora bien, ¿quiénes tienen estos derechos? Bueno, en este sentido es importante resaltar que estos derechos tienen tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Bueno, las personas naturales lo vamos a entender como a todos aquellos seres humanos, es decir, nosotros las personas de carne y hueso somos considerados como personas naturales. Y en cambio, las personas jurídicas vienen a ser estos entes ficticios, es decir, las empresas, instituciones, bancos. A estos se les considera como personas jurídicas. Ya. Es así que las personas naturales, por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, derecho a la libre expresión, derecho a recibir una remuneración justa, etcétera. Y asimismo, lo que se refiere a las personas jurídicas, estos tienen derecho, por ejemplo, a la libre contratación, derecho a la propiedad, derecho a la igualdad y otros derechos más. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre este tema antes Las de... dudas, por favor, dejémosle para el final, ya, para poder continuar con el hilo y alcanzar bien con el tiempo. Así que dale, compañero, sigue, por favor. Y entonces, cámbiale de diapo. Ya, y bueno, y finalmente, ¿dónde podemos encontrar todos estos derechos que acabo de mencionar?
Bueno, lo que respecta a estos derechos mencionados, como es el derecho a la libertad de expresión, derechos a la protección de obras, sean estas artísticas, literarias o científicas, asimismo el derecho a recibir una remuneración justa por la explotación de las obras. En sí, todos estos derechos podemos encontrar tanto en la Constitución, en los tratados internacionales, en los convenios, en el COECI, mismo que regula los derechos de autor, y en las demás leyes o normas jurídicas. Esto sería en cuanto a mi parte. Si no hay alguna duda o comentarios, a continuación mi compañero. Buenas tardes a todos los beneficiarios de esta capacitación. En primer lugar, me presento, soy Marina Falconi, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, pertenezco al 8º semestre de la carrera de Derecho. Es para nosotros un placer presentar esta capacitación, ya que nuestro proyecto es la vinculación hacia la sociedad y es una retribución que nosotros damos a ustedes por permitirnos llegar hasta esta fase de la culminación de nuestra etapa formacional dentro de nuestra profesión. En lo que me concierne, les voy a hablar ya acerca del contexto general de la Constitución de la República del Ecuador. La misma que por hechos históricos remonta la historia del constitucionalismo ecuatoriano a la época de la colonización española en América. Es a partir de 1830 en que se redacta la primera Constitución y entra nuestra Constitución en sí como tal, la Asamblea Constituyente la promulga en el año 2008. Cámbiale, por favor. Nuestra Constitución tiene alcances significativos, los cuales son sumamente importantes, ya que permite recuperar y ampliar los principios y derechos laborales precarizados, garantizar el derecho de los trabajadores y prohíbe la precarización laboral y expresamente la tercerización y el trabajo por horas. Asimismo, como se generan nuevos sujetos de derecho, en este caso a la naturaleza, y a su vez generan un nuevo catálogo sumamente amplio de derechos. Pásale, por favor. El Estado se constituye para que los derechos que en ella se enuncian sean realmente gozados por medio de las garantías, incluso garantías jurisdiccionales que se dan para, a su vez, poder cumplir estos derechos. Pásale, por favor. Vamos a hablar sobre las características de nuestra Constitución, las mismas que tenemos, que esta introduce la participación ciudadana como uno de los ejes más importantes. A su vez, permite desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos. Una tercera característica es la diferencia entre la existencia de partidos y movimientos políticos, la importancia del summa causae, o lo que nosotros decimos como el buen vivir. También maximiza la plurinacionalidad y el alcance de los derechos colectivos. Además, instaura y se añade la función de la participación ciudadana y la electoral. Pásale, por favor. La siguiente. Es así que nuestra Constitución tiene ciertos niveles fundamentales a raíz de su estructura. El nivel fundamental que se trata de la Constitución y además está acompañada por los tratados de derechos humanos. El nivel legal, el cual tiene leyes nacionales, locales y tratados. Y un nivel base que se basa en la cual están sentencias, normas, contratos y testamentos, que son un poco más usados en nuestro diario vivir. Pásale, por favor. La estructura de nuestra Constitución está en base a dos estructuras, ¿no? La parte dogmática, en la cual delimita el alcance y la aplicación de los derechos y la libertad de los ecuatorianos y a su vez consagra los principios básicos. Y una parte orgánica, en la cual se enuncia la organización de los poderes públicos y contiene la estructura orgánica del Estado. Aquí tenemos las 5 funciones del Estado: la función ejecutiva, legislativa, el poder, la participación ciudadana y el Consejo Nacional Electoral. Pásale, por favor. Tenemos las partes de nuestra Constitución, la misma en las cuales se reflejan el contenido, las funciones
y a su vez los títulos en los cuales se enmarca nuestra Constitución. Esta Constitución está abarcada por 444 artículos y a su vez tiene un total de 9 títulos. A continuación, mi compañera. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Milena Cedeño. Actualmente estoy cursando el 7º semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Central. Espero que sea de su agrado esta intervención y la exposición de mis compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre la Constitución de la República del Ecuador, la misma que está dividida en lo que es los títulos, las funciones y el contenido. Bueno, en el contenido, básicamente como podemos observar, está basada por 9 títulos, esta tiene un preámbulo, está constituida por 444 artículos, tiene disposiciones derogatorias y la Constitución ecuatoriana básicamente, al tener 444 artículos, es la más extensa en la región. Por su parte, Perú, a diferencia de la Constitución ecuatoriana, tiene 206 artículos y la Constitución colombiana tiene 380 artículos. En los títulos tenemos el primer título que nos habla sobre los elementos constitutivos del Estado, en el segundo título tenemos los derechos, en el tercer título están las garantías constitucionales, en el cuarto título tenemos la participación y organización de poder, ahí mismo está especulado los artículos de cada uno, si ustedes desean pueden ir observando. Tenemos en el título número 5 la organización territorial del Estado, en el 6 el régimen de desarrollo, en el título 7 el régimen del buen vivir, en el título 8 las relaciones internacionales y por último punto en el título 9 la supremacía de la Constitución. Por otro lado, en la función tenemos la función legislativa, ejecutiva, judicial y la función de transparencia y control. Por favor, siguiente diapositiva. Ya. ¿Qué son los derechos constitucionales? Siguiente, por favor. Ya. Básicamente, los derechos constitucionales se refiere a los valores y las esencias que permanecen en las personas, en los seres humanos, como objeto de protección jurídica. Estos derechos son aquellas facultades o valores esenciales que tiene cada persona y están reconocidos por el orden jurídico nacional e internacional. Las garantías constitucionales son los medios e instrumentos jurídicos establecidos para asegurar el libre ejercicio de los derechos. Básicamente nos da a conocer que estas garantías están previstas para proteger los derechos cuando estos han sido vulnerados, ¿no? Y también sirven como un control de arbitrariedad e igualdad. Siguiente, por favor. Bueno. Hablando sobre las características de los derechos constitucionales, tenemos 4 características. La primera es las inviolables, la segunda son irrenunciables, la tercera inalienables y las cuartas imprescriptibles. Basándonos en las inviolables, estas de aquí no pueden ser vulneradas bajo ningún tipo de concepto. En las irrenunciables no son sujetos de transacción. En las inalienables, estas no pueden ser transferidas a otra persona y en las imprescriptibles no se adquieren ni se pierden por el simple transcurso del tiempo. Sigue, por favor. Ya. Aquí nos enfocamos básicamente en lo que son las clasificaciones de los derechos constitucionales. Siguiente, por favor. Como primer derecho tenemos lo que es el derecho del buen vivir. Muchas veces nos preguntamos cuál es la importancia del derecho del buen vivir. Básicamente el derecho del buen vivir se ve como vida a no consumir más de lo que el ecosistema puede soportar, ya que en esto evitamos la producción de residuos que no podemos absorber con seguridad y nos incita a reutilizar y reciclar todo lo que hemos usado para a su vez hacerle un bien a la naturaleza, ya que el consumo será reciclable, frugal y también no habrá mucha escasez, como ya nos damos cuenta, lo que provoca cuando nosotros no sabemos cuidar la naturaleza, existen catástrofes naturales y eso nos afecta a nosotros las personas en un tiempo determinado, ¿no? Bueno, y en este derecho del buen vivir
que está estipulado en el artículo 12 de la Constitución. Entendemos que están los derechos de la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, tenemos la comunicación e información, derecho a la cultura, a la ciencia, a la vivienda, a la educación, al trabajo y la seguridad social. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, aquí tenemos lo que son el derecho de la libertad. Como su palabra mismo lo menciona, en la libertad, básicamente nos habla que protegen el derecho de autodeterminarse a través del reconocimiento de libertades fundamentales. Este tiene un objeto básicamente que cada habitante del Ecuador pueda desarrollar su personalidad de manera amplia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En este derecho encontramos lo que es el derecho a la propiedad, a la integridad personal y al derecho a la libertad de trabajo. Al referirse al derecho de la integridad personal, esta básicamente se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten a nosotros los seres humanos su existencia sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de estas tres dimensiones. Un ejemplo de un derecho de la integridad personal podría ser cuando un estudiante o una persona que esté dando un examen lo hace sin hacer trampa. Entonces, eso se refiere más al valor el valor de ser honesto con uno mismo y con la persona que nos está tomando el examen. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el derecho de la protección que está estipulado en el artículo 45 hasta el 82 de la Constitución. En este básicamente protegen a la persona en relación con los procesos judiciales de una u otra índole y estos se encuentran en la tutela judicial efectiva de los derechos al debido proceso, el derecho a la defensa, el estado de inocencia y otros derechos procesales. Hablando del derecho de la tutela judicial efectiva, básicamente aquí para entender un poco más, toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcialmente y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. Básicamente, en ningún caso quedará en indefensión, porque el incumplimiento de estas resoluciones judiciales será sancionado ante la ley. Esto quiere decir que todas las personas tienen el derecho gratuito de acudir a la justicia sin que se les pueda prohibir o negar este tipo de derecho, ya que es un derecho innato del buen vivir, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Bueno, tenemos lo que son el derecho de la participación. En este derecho está desde el artículo 61 al 65 de la Constitución. Básicamente estos derechos se clasifican en los derechos políticos, ¿no? Son derechos que permiten la participación de las personas, en el quehacer público, la toma de decisiones. Tenemos tres derechos, los cuales es el derecho a elegir y a ser elegidos, el derecho a ser consultados y a la participación en asuntos públicos. Bueno, un ejemplo de la participación en asuntos públicos podría ser como concebir una guía o un criterio para tomar decisiones políticas y económicas que busquen el bien a la comunidad, o sea, a nosotros, a la sociedad. Por un ejemplo de este sería un estado en general que las personas puedan ser parte de algún tipo de evento o algún tipo de requerimiento social que no se haga de menos a nadie y que todos estén colectivamente incluidos allí. Siguiente, por favor. Una consulta. En este derecho a la participación dentro de los asuntos de interés público se hace mención a la autogestión o a los procesos artísticos dentro del territorio también. La autogestión, me dice usted. O sea, entiendo que el derecho a participar en asuntos de interés público conlleva a estar dentro de los procesos, no sé, de interés público como la salud, la educación o el acceso a la cultura. Entonces, asumo que dentro de este derecho conlleva la autogestión y el desarrollo de proyectos del territorio dentro del ámbito cultural, que es de que nos concierne, ¿cierto? Sí, claro que sí. Esto en efecto, incluye... sí conlleva todo eso. Sí, en efecto incluye ciertas políticas y leyes, reglamentos, como no sé si ha escuchado usted el caso de la silla vacía, que usted puede ir para ayudar en la toma de decisiones. Incluso usted como ciudadano puede enviar proyectos de ley a la asamblea para que estos sean tratados. Siendo usted un artista o gestor cultural,
a través de su conocimiento, a través de sus ideas, usted puede decir, yo soy artista y como artista necesitamos tales leyes, necesitamos que se cambien tales cosas a través de la participación. Esto va enfocado al orden político más que nada. ¿Quedó clara la respuesta? Chévere, entonces basándonos en este derecho, también es un derecho en donde podemos basar los proyectos, ¿verdad? Totalmente. Hacer gente, parte activa en asuntos de interés público. Totalmente, sí, esa es la idea. Bacán. Listo, continúa, por familia. Muchas gracias por su intervención. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nos basamos en los derechos de las comunidades y los pueblos nacionales. Básicamente en estos derechos tenemos los que son derechos colectivos, tendientes para preservar el patrimonio tangible, como que es la propiedad y el territorio de las personas indígenas, ya que como todos sabemos, para ellos su tierra es algo sagrado, es algo que ellos respetan mucho y veneran también. Entonces aquí tenemos lo que es el derecho a no sufrir, tenemos tres derechos, ¿no? A no sufrir discriminación, el derecho a la educación bilingüe y el derecho a la difusión de su cultura. Si bien es cierto, yo les cuento una anécdota personal. Estaba en un colegio religioso y en ese colegio también nos enseñaban lo que es aprender el sáfiqui, porque tuve muchos compañeros que eran sáchilas y muchas veces a ellos se les dificultaba bastante comunicarse con nosotros. Entonces, un ejemplo de que ellos se integren y se sientan como en casa fue a poder aprender su lenguaje y poder responder ciertas preguntas que ellos tenían en su mismo lenguaje. Entonces ellos no se sentían discriminados, se sentían como en casa porque sabían que nosotros estábamos aprendiendo su idioma y aparte eso es algo muy bueno para poder autoeducarse. Siguiente, por favor. Ya. Y como último punto tenemos lo que es derechos de la naturaleza, donde se reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos por primera vez en la historia y se garantiza su existencia a través de este mantenimiento. Puede ser también una reparación de los ciclos vitales, lo cual se debe ser observado por toda persona, entidad o corporación que pretende intervenir en la naturaleza. En esto encontramos tres derechos: el derecho que se respete integralmente su existencia como naturaleza, el derecho al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos, y el derecho a la restauración integral. Cuando nosotros vamos a una área protegida, siempre en todos los lugares nos saben cobrar cierta cantidad de dinero y esto recauden esos fondos para poder mantener el lugar y muchas veces alimentar a los animalitos que están ahí, poder podar las plantas y tener todo el lugar muy bien formado para que dé una buena presentación a los turistas o a nosotros mismos, las personas que vamos a visitar el lugar. Siguiente, por favor. Bueno, y tenemos por último punto la relación con otras ramas del derecho. Ya. Tenemos en el derecho constitucional las siguientes ramas. En este derecho constitucional podemos analizar y controlar las leyes que rigen en un estado. Por ejemplo, tenemos el derecho laboral, el derecho tributario, el derecho penal y derecho administrativo. En estos tipos de derechos vamos a ampliar y desarrollar los principios genéricos del derecho constitucional. Siguiente, por favor. Ya. Y como aquí tenemos la pirámide de Kelsen, bueno, en esta pirámide de Kelsen vamos a explicar básicamente sus fases. En la primera fase tenemos lo que es la Constitución, que es la denominada Carta Magna. La Constitución básicamente es el eje principal de la pirámide de Kelsen porque ahí están basadas todas las leyes y es como que la máxima intervención de esta pirámide. Como segundo punto tenemos lo que son las leyes orgánicas y el decreto de urgencia. Aquí podemos observar que son también leyes especiales. También tenemos lo que es las resoluciones legislativas, que estas son emitidas por el Congreso. Tenemos los decretos supremos, que son emitidos por el Ejecutivo. Y por último, tenemos las sentencias, las normas, los contratos y los testamentos. Y también están las resoluciones supremas, que son emitidos por los ministerios. Muchas gracias. Siguiente, por favor.
Ya, este tema es de mi compañero. Espero les haya gustado mi intervención. Cualquier pregunta al final de la exposición. Muchas gracias con todos. Buenas tardes con todos. Espero que hasta ahora estén algunas cosas claras con referencia a la exposición. No sé si tengan preguntas, perdón por interrumpir antes de preguntarlas. No sé si las puedan hacer ahorita o quieren hacerlas al final. Bueno, creo que las preguntas Por favor, continuaremos. ¿podría hablar? Perdón. Ah, Sigan, perdón. Sí, perdón por interrumpirlas. Síganos. Ya. ¿Podría, por favor, ampliarme un poquito más sobre los derechos de la naturaleza? Porque tenemos ya 41 años haciendo el proyecto ecoturístico cultural y estamos queriendo presentar, pues, a este momento un proyecto a 10 años. Entonces, ¿podrían referenciarme dónde puedo yo consultar un poco más sobre esto o ampliarme un poquito más sobre los derechos de la naturaleza? Bueno, este es un tema que usted nos pregunta que está bastante específico y quizás un poquito todavía salido de lo que estamos aún hablando, pero como le dije, yo con gusto, si quiere, le paso mi número y le puedo ayudar con cualquiera de sus dudas Por para favor. poder continuar ahorita con lo que estamos exponiendo y que no se corte el hilo, ¿sí? Ya, por favor. Sí, sí, Ya listo. al WhatsApp está bien. Ya listo, al final entonces yo le paso mi número y le Ok. ayudo con sus dudas. Continúa, por favor. Gracias. Me parece que otra persona, Sandra Ochoa, tiene otra pregunta que realizarla ahorita. No sé si la puedo hacer. sí, solo es una pequeña cosa. Es en mi caso, yo voy a tener que ver esta exposición nuevamente en YouTube, porque hay cosas que tengo que volver a leer para entender bien. Entonces, yo sé que voy a tener preguntas luego. Entonces, ¿cómo las hago llegar o a quién? Porque yo sé que voy a tener que leer despacio porque este tema para mí es importante, pero está fuera de mi área de confort, digamos. Entonces, es lo único que quiero saber. ¿A quién dirijo las preguntas que estoy segura que mañana cuando lea voy a tener? Eso es todo. Muchas gracias. Podríamos abrir un espacio en la próxima capacitación, o sea, en la siguiente semana, antes de empezar la capacitación para resolver cualquier duda de lo que hablamos hoy día, sin ningún problema. Entonces ahí tú anotas las preguntas que tengas y la próxima semana nosotros las resolvemos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, mi nombre es Mariana Pacheco, soy estudiante de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Estoy en 7º semestre. Estoy muy gustosa de acompañarles esta noche con esta exposición. Espero que las otras exposiciones de mis compañeros igual hayan solventado ciertas dudas o ciertas inquietudes que tenían referente a algunos temas. Y si no es así, entonces saben que está abiertamente la plataforma para que puedan visualizar otra vez las exposiciones y claramente tener dudas que serán respondidas la semana siguiente, que mi compañero ya los mencionó. Como ya lo hemos estudiado hasta ahora, hemos visto que se da una consagración de los derechos civiles y políticos. ¿Qué quiere decir como una consagración? Se da como este acto para que todas las personas sean partícipes de este tipo de derechos. Y esto se da a partir de un Estado de Derecho. ¿Qué es ese Estado de Derecho? Antes, como todos sabemos, el Estado vivía ciertas situaciones un poco oscuras, era un Estado más bien que perseguía en vez de reconocer esos derechos que eran necesarios para todos los seres humanos. Y a partir de ello se da ese Estado de Derecho, en el que se reconocen varios derechos para todas las personas, en los que se da esa declaración de que todos o cada uno de nosotros tenemos ciertas características que vamos a cumplir con ello. Y para eso vamos a hablar acerca de estos derechos constitucionales y los derechos objetivos. ¿Qué es un derecho natural? Un derecho natural es ese conjunto derivado de la condición humana. Uno, porque es una persona, porque nace, porque se considera como ser humano, ya tiene esos derechos. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, de los que mis compañeros ya les hablaron anteriormente. Pero por otro lado, se habla de un derecho positivo.
¿Qué es este derecho positivo? El derecho positivo son todas las leyes, por decirlo de alguna forma, que están dentro de un ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico? Sería todo ese conjunto de normas que rigen un Estado. Ustedes conocen el derecho penal, donde se establecen ciertas sanciones cuando existen delitos, conocen el derecho laboral, cuando se hacen contratos laborales entre un empleador. Ustedes también conocen, como lo han dicho varias veces, los derechos de la naturaleza, que obviamente se establecen en un código. Todo eso se llama derecho positivo. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta dentro de esta consagración de los derechos en nuestra Constitución. Pásale, por favor, Mateo. Ya. La Constitución del Ecuador aplica o tiene ciertas características o ciertos principios. ¿Qué son los principios? Los principios son todas esos caminos o esas situaciones que nos llevan, o cualidades, mejor dicho, que nos llevan a aplicarlas a los derechos. Los derechos, como lo mencionaron, son irrenunciables y además son indivisibles y siempre deben de estar observados para ser aplicados. Y también en cuanto a su aplicación, debe de ser también interpretada por estos principios sustanciales. Es por eso que para comprender todos estos aspectos inherentes al ejercicio de estos derechos que tenemos dentro de nuestra Constitución, existen ciertos mecanismos fundamentales que sirven para la materialización y exigibilidad de los derechos. ¿Qué quiere decir la exigibilidad? Es el hecho de que una persona, cuando, digamos, hace un contrato laboral, la exigibilidad que tiene es que si ese contrato se interrumpe, ella pueda asistir a una unidad judicial o a un centro judicial en el que le permitan reconocer ese derecho, o en el que le permitan consagrar ese pago que no se le dio cuando se vulneró sus derechos al terminar con ese contrato laboral. Es por eso que de ahí se deriva la exigibilidad de los derechos. Estas características también, como ya lo dije, es la exigibilidad, la titularidad, el principio de igualdad y no discriminación, la aplicación directa de los derechos y la no restricción del contenido de los derechos. Cada una de ellas voy a seguirles detallando más adelante. Como primer punto, Mateo, pásale, por favor. Ya. Como primer punto, la titularidad de los derechos. Aquí vemos varias imágenes y en cada una de ellas voy a irles preguntando qué imagen les parece de acuerdo al principio en los que yo les mencioné. Primero, la titularidad de los derechos. Esto quiere decir que cada persona ostenta dentro del marco normativo, por decirlo así, que le recae un derecho o una obligación. Todos tenemos el derecho a la vida, pero también tenemos una obligación del respeto con los demás. Es entonces que existe esta titularidad de los derechos constitucionales y que son habilitados para poder ejercerlo. Esto también tiene que ver con el hecho de que las personas, los pueblos, las comunidades y colectivos especialmente son titulares y van a gozar de esos derechos. Es por ello que ustedes pueden presentar esas acciones, como lo han mencionado, esas acciones de autogestión como colectivo. Permite hacer. En este caso, si es que no existiese esa titularidad, no sería posible realizarlo y tendrían que hacerlo como personas naturales o también como comunidades, pero no como colectivos. Pero es allí donde entra esta titularidad. Y también, como lo hemos mencionado, que la naturaleza también va a ser ese sujeto de derechos, porque la Constitución ya lo reconoció. Hace poquísimo tiempo, de hecho el día anterior, ustedes vieron que la Corte Constitucional hizo una sentencia para una mona, que era un animal que lo tenían en cautiverio en Ambato. Entonces es allí también donde se da ese derecho
esa titularidad de los derechos. Y ahora en este caso se menciona que los animales van a ser unos sujetos de derecho de protección. Y es allí donde se deriva esta titularidad. Como otro punto, vamos a ver la exigibilidad de la que ya yo les había mencionado. Decimos que esta titularidad nos ayuda a interponer esos mecanismos y herramientas para su pleno ejercicio. Como los mencioné, ustedes pueden acercarse a una unidad judicial y presentar una denuncia porque se ha vulnerado uno de sus derechos. Y es allí que la justicia o el órgano jurisdiccional será el encargado de que se exijan o de que se cumplan esos derechos que fueron vulnerados. Y se podrán presentar ciertas acciones, por ejemplo, de pago, de reparación. Otra acción puede ser que esta persona hasta pida disculpas públicas que les beneficie en cuanto a sus derechos y que va a impedir que estos derechos simplemente se conviertan en simples declaraciones ineficaces, porque si no existiesen estos principios de exigibilidad, entonces sería muy difícil que las personas sigan respetando los derechos serían irrespetados y entonces no habría una autoridad que pueda ayudar a que no ocurran estas situaciones, de alguna forma de decirlo, de injusticia. Ustedes, de acuerdo a lo que yo les menciono de la exigibilidad de los derechos, de la titularidad de los derechos, en las imágenes que pueden ver en la pantalla, ¿cuál creen que sería la más adecuada para señalar o para significar estas dos tipos de principios que acompañan a los derechos? No sé si me podría ayudar aquí. No sé si me podría ayudar Hugo Fiallos. A ver, exigibilidad sería más o menos la carta donde está el marco constitucional con el martillo, para mí. Puede estar equivocado. Ya, perfecto. Y sí. Titularidad de los derechos, participación y del buen vivir. La Constitución asimismo nos da ese derecho de poder exigir y reclamar y cumplir con nuestros deberes también. Yo lo veo así. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por ¿Está bien? su participación. No Sí. me lo puedo creer. No. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ya. Continuando con el siguiente principio, hablamos de la aplicación directa. La Constitución nos menciona que estos derechos que nosotros tenemos son justificables. Y esto va conjuntamente con los sistemas de la Constitución. Con sistemas de Constitución me voy a referir a la Constitución. El cumplimiento de estos derechos, de todos los derechos que nos conlleva o que nos consagra la Constitución, son fundamentales. Y esta categoría, que qué derecho vale más o qué derecho vale menos, no está prevista en la Constitución. Es por eso que la Constitución dice que cada derecho es igual. No podemos evaluar el derecho a la vida menor que el derecho al trabajo, porque cada uno de estos conforman el hecho de que existe una vida digna, el hecho de que cada persona pueda gozar cada una de estas buenas condiciones. Entonces, estos derechos siempre van a ser de aplicación directa y no pueden ser concebidas como una norma más o bajo ciertas otras normas, ni tampoco cabe esa inobservancia. Es por ello que esto sigue siendo en conjunto con la exigibilidad. El hecho de que presentemos una acción frente a un órgano de justicia y que este órgano niegue nuestra posibilidad de hacerlo, cae en la inobservancia o en el cumplimiento e incluso en la falta de desarrollo de este derecho. Y es por eso que todo esto se consagra en la Constitución como una norma suprema o como una norma muy importante. Pásale, por favor. Ya. El Estado frente a los derechos. Todos sabemos que, como ya lo dije, el Estado debe de ser el responsable que vele por el cumplimiento de estos derechos.
siempre el Estado va a ser el obligado para el ejercicio de los derechos. Si es que no es así, entonces esto implica una necesidad para actuar en frente de ello. El rol del Estado siempre debe de ser de protección de los derechos, de precautelar los derechos. Y esta responsabilidad objetiva que tiene es siempre en cuanto a la violación de los mismos o que causen deficiente prestación de servicios públicos, por ejemplo, o cuando existen acciones de los funcionarios o servidores públicos. En este caso, hay muchas situaciones, por ejemplo, en el registro civil, que yo me voy y los servidores públicos no me ayudan con ciertas situaciones. Se puede también presentar una queja y es allí en donde el Estado va a actuar. El Estado va a ser el responsable de que se cumpla y de que se dé esa posibilidad de accionar nuestro derecho. Y también va a ser el posibilitado para reparar esta actuación, que va a ser obviamente provocada por una persona en el ejercicio de esta potestad o de este poder que le dan a los servidores públicos. En definitiva, podemos decir que esta actual constitución nos lleva a elevar esa aplicación de los derechos. Porque como ustedes sabían antes, y muy bien ustedes lo conocen, antes, digamos, en el tiempo de los hermanos Restrepo había muchas situaciones en las que a las personas las atacaban, a las personas que pensaban diferente las secuestraban, las perdían, muchas veces eran asesinados y nadie decía nada, no había posibilidad de hacer esa exigibilidad porque no se daba este Estado de Derecho, este Estado en el que exalta la aplicación de los derechos y en el que exalta la obligación del Estado en cuanto a la protección de los mismos. Y también en la que esta protección o esta falta de protección va a dar ciertas consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas, como ya lo dije, son la reparación, puede ser también disculpas públicas, entre otras situaciones. Nuestro ordenamiento jurídico, como ya lo dije, el ordenamiento jurídico es ese conjunto de leyes, siempre va a estar primordialmente regido por los principios. Los principios son ese camino que nos permiten llegar a algo. Y siempre y cuando también estos nos van a permitir ciertas gamas de opciones que va más allá de alguna regla. Estas opciones de reparación, estas opciones de soluciones ante una controversia y que la delimitada aplicación de los derechos dentro de la Constitución nos van a permitir satisfacer el fin por el que fueron constituidos. Es decir, que si limitan mucho el Estado, limita mucho esa aplicación de justicia, limita mucho que no se observen los derechos, entonces va a permanecer como letra muerta, no va a servir de mucho. Y estos conceptos sí son muy necesarios para la aplicación prevista dentro de nuestra Constitución. Pásale, por favor. Ya, como ya lo dije, en resumen podemos decir que el rol del Estado principalmente es proteger los derechos, asimismo que tiene esa responsabilidad objetiva, además de que tiene también una cierta responsabilidad en cuanto a la reparación. Y esa reparación también debe de ser efectiva y sería necesario que se subsane todo lo que se requiere para la reparación. Además de que debe de ser eficaz en cuanto al texto constitucional sobre la reparación. Pásale a la siguiente. Ya. Eso es todo por mi exposición de hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que estén complacidos de asistir a esta capacitación. Y como lo dijeron mis compañeros, al final se pueden hacer cualquiera de las preguntas necesarias. Muchas gracias. Muy bien, esto ha sido nuestra primera presentación del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, si bien sabemos que tienen algunas dudas, que quizás es un poquito difícil comprender ciertos términos, ciertas cosas que son bastante jurídicas, y créanme que ya poco a poco lo van a ir comprendiendo, porque
lo vamos a ir asentando en la realidad, cada uno de estos derechos, cada una de estas cosas que hemos hablado hoy día, vamos a irlos asentando ya en la realidad y propiamente en la vida de un artista y de los gestores culturales. Así que no se preocupen, ya poco a poco vamos a ir asentando cada uno de estos conocimientos y cualquier duda que ustedes tengan, si van a repetir el video y se quedaron con alguna duda, nos avisan, nosotros estamos aquí para poderles informar cualquier cosa. Entonces, si tienen alguna duda, por favor. Mateo, creo que hay algunas preguntas. Perdón por interrumpir, pero sigue nomás. Iba a decir que había algunas preguntas en el chat. Sí, bueno, nosotros vamos a tener estas charlas los martes, ¿cierto? Entonces, para el martes de la próxima semana, ¿podemos tener nuestras dudas ordenadas? Sí, claro, como les digo, cualquier duda que ustedes tengan nos pasan la próxima semana antes de iniciar la exposición y nosotros las resolvemos. Sí, me Para parece eso que sería estamos como aquí. un buen mecanismo la charla y el taller, porque sí, tenemos un montón de preguntas, no es un tema con el que estemos Sí, sí, nosotros claro, familiarizados. claro. Como Entonces, les digo, poco a poco estos temas se van a ir asentando para su conocimiento. Créanme, nosotros también pasamos los primeros semestres por la dificultad de comprender ciertas cosas, pero ya poco a poco acentuándolos en la realidad, esto se va comprendiendo y les va a quedar muy claro, yo les aseguro eso. Mateo, a través de qué medio te podemos hacer llegar las dudas? Porque de ley va a haber un montón de dudas. ¿Nos puedes A dar tu ver, número celular, un correo o escribimos al número de la chica que nos escribió al WhatsApp? verán, ahorita yo les voy a pasar mi correo para que por ahí me puedan escribir cualquier duda, cualquier inquietud, igual al señor que me había preguntado sobre los derechos de la naturaleza. Ahí me escriben, yo voy a estar atento a poder responderles, ¿ya? Ahorita les paso por el chat. Gracias. Igualmente estamos ya coordinando para poderles hacer llegar a ustedes las diapositivas que pasamos del día de hoy y nosotros estamos realizando un manual con respecto a toda la materia que estamos dictando para que al final ustedes puedan tener y se lo va a entregar conjuntamente con el certificado. Así que ustedes tranquilos, sé que ahorita quizás haya confusiones, haya dudas, pero poco a poco eso se va a ir aclarando. Bien, agradecer a los chicos y a ustedes por esta exposición y quedarme un poco espantado. Qué valientes que son para seguir ustedes jurisprudencia, abogacía. No, yo no hubiera dado pie con bola. Pero de todas maneras, estamos agradecidos por su orientación. Gracias. Un gusto, muchas gracias a usted. Mateo, creo que sería ideal responder las preguntas que están en el chat, algunas, para poder igual despejar dudas. Ya, si me pueden ir leyendo o las personas que las hicieron simplemente levantan las manos y las dicen. Ahorita Cristian B está con la mano levantada, por favor. Buenas noches a todos. En el caso de la restitución de derechos, cuando la Corte Constitucional emite un fallo para restituir derechos, hablando en términos generales, hacia la Asamblea Nacional, y esta Asamblea Nacional no cumple el periodo en que debe resolver estos temas, nuestra norma manda que haya la destitución del funcionario que no aplicare dicho tema que ha lanzado la Corte Constitucional. En este caso, al ser los asambleístas electos por voto popular, ¿cómo procede procede la destitución o cuál es el mecanismo que se debe tomar ahí para que estos derechos sean aplicados por ellos? Muy buena pregunta. La verdad, ahorita tendría que revisar bastante la Constitución y las leyes para podértela responder adecuadamente. Así que si me das hasta la próxima semana, yo te la respondo correctamente. Por favor. Que sí es una pregunta un tanto compleja. Bastante constitucional, de hecho. Entonces, por favor, yo la próxima semana ya la tengo lista a la respuesta para que te quedes sin la duda, por favor. Hay
tan específico del tema de gestión cultural y derechos de los artistas. Entonces, Hay otra pregunta con respecto a la justicia indígena, que dice en qué parte del derecho o código entra lo de la justicia indígena, si existe algún documento donde se encuentran esos derechos. ¿Cómo sabemos cuándo toca ortiga o baño de agua helada en la justicia indígena? la justicia indígena es un tema que está en la Constitución. Básicamente, eso es lo que la rige. ¿Por qué? Porque es un tema de derecho consuetudinario. Este no se basa en leyes ni en normativa escrita, lo que hablamos, derechos objetivos. Esto es puro derecho basado en la tradición, en las costumbres que tienen los indígenas. Más No que existe todo, una ley perdón, específicamente que... exacto, más que todo las creencias que ellos han tenido en el transcurso del tiempo. Por eso es que muchas personas optan cuando alguien se porta mal o hace algo mal, los castigan mediante, los bañan en agua helada, los ortigan. Entonces, para ellos eso es una forma de reprender los malos actos que han cometido las personas de su comunidad. Ajá, como dice, esa parte que dijo Milena es importante. Debe la persona pertenecer a la comunidad para que se aplique la justicia indígena. O sea, debe haber sucedido el hecho dentro de una comunidad indígena para que ésta se aplique, porque digamos, robaron aquí al vecino y yo vivo en Quito, en plena ciudad. No voy a poder aplicar la justicia indígena porque no estoy en una comunidad propiamente. Básicamente es eso. Sí, Mateo, tal vez también pueda participar. Bueno, en esta pregunta, verán, yo pertenezco a un pueblo indígena, específicamente a la provincia de Cotopaxi, y generalmente todo lo que concierne a baños, castigos, como sabemos, tenemos nuestro derecho propio. Por lo tanto, existen reglamentos internos en el cual se establece, yo que sé, cuando roban, que yo que sé, una cabeza de ganado, ya se establece el baño, además una multa, y aparte de eso los cabrestazos, como generalmente se lo conoce. Eso sería en cuanto a la pregunta que también estaban mencionando, en dónde se encuentra regulado todo eso en cuanto a los baños y las ortigas y todo eso. Gracias por responder la pregunta, Mauro. Existe otra pregunta de Diego Castro que dice, ¿cuándo uno acepta las reglas pierde sus derechos? Sí, bueno, para esto existen distintas teorías, pero básicamente, como ya dijimos, el Estado es el que se encarga de garantizar los derechos. Nosotros le damos parte de nuestra libertad para que el Estado garantice nuestros derechos. Como están diciendo igualmente en el chat, recordemos que las preguntas deben ser bastante enfocadas al tema que nosotros estamos dictando en estas conferencias. Entonces, por favor, que sean más focalizadas, si pueden. Y hay otra pregunta que dice que sé que por los trabajos periodísticos comunitarios en la Amazonía existen vulneraciones a las comunidades, a las cuales se les mermó su territorio por dar paso a proyectos petroleros, a lo que se trabaja como crónicas del despojo. El Estado la ha compensado esta vulneración con camisas con el sello del Ecuador y unos pocos artículos de necesidad básica. ¿Qué dicen al respecto los tratados internacionales respecto a estos hechos? Bueno, esto es un tema bastante salido de lo que estamos hablando, pero, o sea, básicamente se están mermando derechos, como ya lo dijeron. Entonces, eso es tema para otra conferencia o podríamos hablarlo otro día. Continuemos con las preguntas. ¿Alguien tiene Una levantada la mano? consulta. Todo lo que hoy hemos hablado, ¿en qué incide dentro de la gestión cultural? Ya que, o sea, yo entiendo que es un marco referencial amplio. Sin embargo, no hemos llegado aún a hablar de gestión cultural, a menos de ciertas cosas que yo fui anotando que pueden servir para sustentar ciertos proyectos. A tu modo de ver, toda esta exposición que nos hicieron el día de hoy, este marco referencial, ¿en qué nos ayuda dentro de la gestión cultural para hacer aterrizar toda esta exposición dentro del tema que nos concierne? Porque en verdad yo también siento que está buena la información, el contexto general, pero en realidad no siento que aterrice. ¿Me puedes ayudar en ese sentido? Eso es lo que vamos a ir aterrizando poco a poco en las siguientes conferencias. ¿Por qué? Porque debemos entender ciertos conceptos básicos de lo que son los derechos
cómo estos funcionan, en dónde encontramos los derechos, si buscamos en la Constitución, si buscamos en tratados internacionales, qué son las normas, hablamos de la jerarquía de las normas, la pirámide de Kelsen, qué norma es la más importante para la aplicación. Entonces, por ejemplo, hablamos de que los derechos que se encuentran en la Constitución son irrenunciables. No, nadie nos puede quitar estos derechos. Por ejemplo, si es que tú como artista empiezas a trabajar con una productora y te dice que renuncies a las vacaciones, eso no puede darse así tú quieras y firmes un papel, no se da. Pero esto ya le vamos a ir explicando poco a poco. Primero hay que comprender las bases para de ir a lo grande, porque si no, imagínate, si ahorita hay un poco de confusión con estas bases, ¿cómo va a ser después si es que nos saltamos de una a los temas específicos? Eso es básicamente. Rodsen tiene levantada la mano, por favor. Bueno, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, sí se te escucha. Ya. Bueno, yo también quiero entender de que esto es una parte, no sé si decirles inducción, desde un marco general, ¿no es cierto?, para aterrizar ya en la normativa de los artistas. Yo como artista estoy así como muy atento y preocupado también. No sé si hay algunos compañeros que están acá, son artistas, gestores culturales. Por ejemplo, en la normativa actual de los derechos de los artistas, que prácticamente maneja la 6, creo, ¿no es cierto? Estos compas, ¿no es cierto?, cobran por todo. Digo yo, hace unos 2 años hice un evento, más bien gané un proyecto en el municipio. Por hacer un evento me cobraron, ¿no es cierto?, por hacer hacer uso de un espacio, cobran estos compas. Entonces, yo eso más bien quiero entender, quiero saber cómo es que lograron establecer esta normativa. Sé que a través de esta normativa se benefician los grandes artistas, los que conocen, los que tienen una población, digamos, unos seguidores, así digamos, bastante fuerte. Pero los artistas pequeños, los que estamos iniciando, los que estamos en el barrio, no nos beneficiamos para nada. Entonces, eso es lo que al menos yo quiero entender, cómo poder pues comenzar a hacer sentir que nosotros como artistas, digamos, pequeños que estamos iniciando, artistas de barrios, de parroquia, de comunidad, podamos beneficiarnos de esas cosas que está estipulado en la normativa. Sin embargo, más bien nos cobran supuestamente por hacer uso de las canciones, de los espacios, no sé. Entonces, yo espero en algún momento poder conversar, poder de pronto recibir algún aliento para poder aliviar mi inquietud. Muchas gracias. Sí, claro, eso vamos a hablarlo a futuro. Usted nos habló un poco de sociedades de gestión colectiva, básicamente. Entonces, esto ya lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir viendo la normativa que tiene cada una de estas sociedades, vamos a ver cómo proteger nuestros derechos de autor y cómo las leyes nos facultan para poder expandir nuestra creatividad, nuestros conocimientos, nuestro arte. Entonces, eso hay poco a otra poco. cosa que de hecho, el cobro es por el control de los espacios públicos. En cuanto a lo que usted menciona sobre el cobro, sería ideal si somos gestores culturales que estamos empezando desde cero, hacerlo desde espacios gratuitos, porque eso de los espacios públicos va mucho más allá solamente del gobierno nacional, sino más bien también es adjudicado a los gobiernos locales, por ejemplo, al municipio. Entonces, es allí donde tenemos que tomar en cuenta esto, de lo de los espacios públicos. Y con referente a lo de las canciones, nosotros estamos conscientes de que existe este Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, donde se incluyen las canciones, donde usted va y
pone su letra y ahí evalúan y dicen, miren, esta es su canción. Entonces, si la persona que utiliza su canción o su proyecto, su nombre, se le va a cobrar obviamente un valor. Entonces, por eso es importante esto. Pero eso, sí hay un apartado, de hecho, en esta capacitación que habla sobre eso. Entonces, sí sería bueno evaluarlo también posteriormente. Diego Hidalgo creo que también tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Muy agradecido por la exposición. O sea, yo mi pregunta es, por ejemplo, viendo en este ámbito, yo como artista, como músico, he participado en algunos eventos, los cuales realmente me llega la duda porque no soy solo yo, sino muchos que recibimos, o sea, a cambio, no sé si del espacio y la difusión, nunca se nos pagó ni se nos canceló absolutamente nada. Entonces, no sé, o sea, ¿quién es el que, como que una duda, ¿no? Yo sé que todavía no llegamos a eso, pero ¿quién regula estos mal llamados gestores culturales que hacen uso de estos recursos del Estado y que realmente no están aportando a un artista para nada? O sea, simplemente, bueno, ya, ok, el espacio, la difusión, ok, pero no están dando una remuneración por nuestro trabajo. Sí, bueno, Entonces, eso es básicamente. recordemos que el arte es un trabajo como cualquier otro. Entonces, si tú vas a un evento a expresar tu arte, a hacer música, esto es un trabajo, es tu trabajo. Y es un tema que se tratará en la parte de derecho laboral. Entonces, si es que no te pagan, esto es ilegal, básicamente. Si tú estás haciendo tu trabajo, tienes ya sea un contrato escrito o un contrato verbal, te deben pagar. Y ya vamos a hablar de eso también próximamente. Muchas gracias. Byron Mendoza. Buenas noches, no sé si me logran escuchar. Sí, sí, te escuchamos. Primero que nada, quiero agradecer en este caso a todos los compañeros que están exponiendo. Creo, como decía algunos compañeros, parte de atrás, son temas muy buenos, de pronto desconocemos y muchas cosas que desconocemos hacen que cometamos errores, tal como el compañero hace un momento, ¿no? Que decía que tiene presentaciones y no le remuneran. Entonces, a veces el desconocimiento y estos temas, como lo acabamos de mencionar, Mateo, que hacen fundamentales conocer las bases y en base a las bases ir adentrándonos, porque creo que tengo entendido que después nos toca elaborar un proyecto, pero si no conocemos las bases y lastimosamente seamos gestores, seamos artistas, seamos bailarines, músicos, teatreros o cualquier especialidad que estemos dentro de este mundo artístico, creo que nuestro mayor pero es el ser demasiadamente muy impulsivos, queremos hacer las cosas, pero ya, todo al rápido, 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 y el rato que llegamos a una entidad, solicitamos presupuestos, solicitamos algo, no nos quieren dar. ¿Por qué? Porque nos hemos saltado justamente todas estas bases que nos están dando. Igual recuerdo al compañero que decía, estamos desde los barrios, ¿cómo podemos manejarnos? Y creo que justamente ahora es el momento ideal para todo esto. O sea, concretando en el caso mío, me encantó la clase. El día de ayer no la pude asistir, pero lo estuve viendo de mañana mediante el YouTube, entonces ya me puse un poquito más al tanto, pero sí, o sea, creo, y les felicito en este caso de ir desde el comienzo, porque vamos a llegar al punto que, a ver, otra vez vamos a tener que retomar los temas del día de hoy, a pesar que hay muchas molestias y esto y otro, pero creo que eso justamente nos está faltando, aprender a ser un poquito más disciplinados y aprender a respetar también. Estamos hablando de cultura y creo que a muchos nos está haciendo falta eso. Eso nomás y felicitarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Byron. José Zurita. Aló, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, mi pregunta era un poco anclada al tema del compañero que preguntó sobre el SAICE. Entonces yo quería como un poco sumarme a lo que él planteaba, que es este desconocimiento sobre los permisos, en mi caso, que hay que pedir y las cosas que habría que pagar y demás. Entonces, sería más como una sugerencia si se podría incluir algún tipo de ejemplo concreto de cuando voy a hacer un
un evento de música, de arte en la ciudad de Quito, por ejemplo, en alguna parte de Pichincha, y cuáles serían las normativas específicas de ese municipio, si es que hay algunas normativas de estas o cosas así que tengamos que tener en cuenta. Como dijeron hace un rato, para los que igual estemos en gestión cultural desde antes o estemos empezando, porque en mi caso yo empecé a hacer gestión cultural como en el 2011, pero he parado varios años y entonces quisiera justamente tener como esa situación de qué está pasando ahora, qué es lo que hoy en 2022 tengo que hacer para poder hacer un evento. Eso nomás, y agradecerles mucho toda la capacitación. Claro, ya vamos a hablar próximamente de toda esta normativa que existe, que es bastante específica. En el caso de, por ejemplo, SAICE, como ya mencionamos, es una sociedad de gestión colectiva. Entonces, esto básicamente es un poco más por el lado privado, pero igual vamos a hablar de todas estas cosas. Así que no se preocupen de eso, ya vamos a llegar a ese tema, ya lo vamos a explicar con detalle y lo van a comprender. Yo les aseguro que eso va a quedar claro. Diego Hidalgo. Yo ya hice la pregunta, muchas gracias. Ah, ya. Estás con la mano levantada. Entonces creo que todas las preguntas. nadie más tiene preguntas. Eso fue todo por hoy. Espero Ya, que... muchas gracias con todos por sus sugerencias, por su atención y espero haya sido de su agrado nuestra intervención. Muchas gracias con todos, espero tengan una excelente noche y que les vaya muy bien. Muchas gracias.